Bien, chicos, entonces comenzamos. Como les decía, me van a dar el concepto de qué es una base de datos. Búsquenlo en Google un ratito, por favor, y cada uno de ustedes me da un concepto de lo que significa una base de datos. A ver, por favor, comenzamos. Ya encontré, profe. A ver, tú me vas a... Que sea un concepto no necesariamente largo, ¿no? Lo más simple posible. A ver, Ok. Una base de datos es a ver, ya. Una base de datos es... un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Ah, ya. Es una base de datos, es un conjunto de información almacenado bajo un contexto para que luego se pueda usar. Algo así. Bien, listo. A ver tú, Piero. Piero, André, Sí, profe. ¿qué es una base de datos? Ah, un segundo. Es que está en mi juego, ya. A ver, Una chicos. base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto, almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. Ya. O sea, una base de datos, todo esto una colección de información. ¿Sí? Sí, técnicamente. Ujú. A ver tú, Piero, otro concepto de qué es una base de datos. Piero. Piero, estoy esperando. Oh, pero ¿qué están hablando? Piero, sí, ya, Piero está escuchando ahí. Bien. Se nota, creo. Como ustedes están indicándome entonces, ¿no? Una base, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es una colección de datos organizada de tal manera que se facilite el acceso y la consulta de información. O sea, es todo un conjunto de información que está organizada. Por eso dice es una colección de datos organizada. De tal manera que se facilite el acceso y la consulta de la información. ¿Me pueden dar al menos un ejemplo de una base de datos? Aquí no me plantean algo como lo que ustedes han dicho, ¿no? Por ejemplo, una biblioteca es una base de datos compuesta de material impreso en papel y donde podemos encontrar el libro que necesitamos al consultar el catálogo de la biblioteca. Otro ejemplo de base de datos, Una librería. una librería, claro, perfecto. Otro ejemplo de base de datos, Diego. Diego, otro ejemplo de base de datos. Ahora voy a ver, profe, ya. Buscando. Un hospital puede ser. Claro, la base de datos de un hospital, sí, es cierto. Porque ahorita los hospitales, En la RENIEC. la base de datos de la RENIEC también, que tiene todo un volumen de información enorme, casi de todos los ciudadanos de todo el Perú. Es una base de datos. Todo lo que sea una colección de información que está organizada y que se hace para que luego se facilite el acceso y la consulta de esa información, es una base de datos. Entonces, en computación se habla mucho de las bases de datos y se usan muchas bases de datos. En computación generalmente se
hace el proceso de creación y proceso de consulta y búsquedas de la información que contiene la base de datos. Bien, entonces ya tenemos más o menos una idea de qué es una base de datos, ¿no? Ya tenemos ejemplos claros. Ahora dice, por aquí dice, los programas que nos permiten interactuar con las bases de datos electrónicas son conocidas como sistemas gestores de base de datos. O sea, hay programas que básicamente se utilizan para interactuar con las bases de datos, o sea, para poder crear, para poder buscar, para poder hacer procesos de actualización, todos esos procesos que requiere la información de una base de datos. A esos programas se les llama sistemas gestores de base de datos, o en forma abreviada por sus siglas en inglés se les conoce como DBMS, ¿no? Entonces hay varios programas que se dedican a hacer la gestión de base de datos, ¿no? Por eso se llama sistemas gestores de base de datos. Yo les doy un ejemplo. Hay un programa que corresponde al Office y que es un sistema de gestión de base de datos, que es Microsoft Access. Microsoft Access es un programa de gestión de base de datos, ¿no? Y básicamente ha sido diseñado y creado para eso. Con Microsoft Access nosotros podemos crear una base de datos, podemos organizar la información de la base de datos, luego que la información está organizada la podemos consultar. Entonces hacemos todo un proceso con una base de datos. Podemos crear diversas bases de datos en Microsoft Access. Así como decía Harvey, puedo tener la base de datos de un hospital y la base de datos de un hospital se puede haber creado en Microsoft Access. Puedo tener la base de datos de una librería y la base de datos de la librería puede haber sido creado en Microsoft Access. Microsoft Access, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un programa gestor de base de datos, Microsoft Access. Pero, ¿habrán más? Sí. A ver, ustedes en internet quiero que me busquen al menos 5 programas gestores de base de datos. A ver, por favor, un ratito busquemos esa información en Google. Ya, según lo que tú has averiguado, entonces, aparte de los de Microsoft Access, existe el Microsoft SQL. Perfecto, muy bien. A ver, André, ¿qué otro programa gestor de base de datos también existe aparte de Microsoft SQL? ¿Programa de qué? Un programa gestor de base de datos. Harvey encontró un programa gestor de base de datos que es el Microsoft SQL. A ver, a mí es que la verdad no sé dónde buscar, En profesor. Google, pues, en Google. A ver, A ver, ¿cuál es el Oracle, otro? A ver, ¿cuál? Oracle Database. Ya se pronuncia Oracle. Oracle se escribe. Oracle Database. Sí, es otro programa que también es un gestor de base de datos. Otro ejemplo. A ver, Diego, ¿puedes buscar tu otro ejemplo de un programa gestor de base de datos? Dictaria, lo que has encontrado. ¿Cómo dices, Diego? DB2 de IBM. DB2 de IBM. IBM, ¿no? Sí. Exacto, ya ves, esos son programas gestores de base de datos. El que yo mencioné, el primero que yo mencioné es el que se llama Microsoft Access. Microsoft Access. Ese es el que yo mencioné primero y ustedes han encontrado los otros. Muy bien, también son programas gestores de base de datos. Perfecto. Muy bien.
Muy bien, son los 4 ejemplos que ustedes han encontrado. Bien. Eh, ya entonces ya tenemos varios ejemplos de varios programas gestores de base de datos. Pero dentro de los programas gestores de base de datos hay varios modelos o clases. Hay varios modelos o clases de gestores de base de datos. ¿Por qué? Porque todos ellos, todos estos gestores de base de datos, administran la información, la base de datos, con una cierta característica que los diferencia unos de otros. Entonces, dentro de las clases de base de datos que esos programas gestionan, procesan, tenemos que existen varias clases. Hay uno que son las bases de datos transaccionales. Hay otros que gestionan las bases de datos multidimensionales. Hay otros que gestionan bases de datos orientadas a objetos. Y finalmente, lo que en la actualidad muchos usan son los gestores de base de datos relacionales, que es lo que básicamente nosotros vamos a ver en las clases siguientes. Entonces, ¿cuántos modelos o clases de base de datos podemos administrar o podemos encontrar? Podemos encontrar, como les estoy mencionando, hasta 4 clases de base de datos. Existen bases de datos transaccionales. Luego también existen las bases de datos multidimensionales. Luego las bases de datos orientadas a objetos. Y finalmente las bases de datos relacionales. 4 modelos o clases de bases de datos. El programa que nosotros vamos a usar, que es Microsoft Access, es un programa que gestiona base de datos. Pero ¿qué tipos de base de datos? ¿Qué clases de base de datos? Va a generar, procesar bases de datos relacionales. Por eso se dice que Microsoft Access es un sistema de base de datos relacional. Entonces, nosotros por eso les decía, vamos a ver en lo que es base de datos, básicamente las bases de datos relacionales, que es el que se administra con el programa Microsoft Access. ¿Listo? Hemos dicho clases o modelos de base de datos y hemos dicho que hay 4 clases o modelos de base de datos. La primera clase de base de datos son las bases de datos transaccionales. Ese es uno. La segunda, las bases de datos multidimensionales, es 2. La tercera son las bases de datos orientadas a objetos, 3. Y por último, las bases de datos relacionales. Son 4 clases de base de datos. Entonces, y también les he dicho, nosotros vamos a usar Microsoft Access, que es un programa gestor de base de datos, pero este programa Microsoft Access, que es un gestor de base de datos, es un programa que gestiona este tipo de base de datos, esta clase, las bases de datos relacionales, o sea, la base de datos relacional. Entonces, si yo les pregunto, Diego, Microsoft Access gestionará base de datos transaccionales. Sí. Pregunto, Microsoft Access gestionará las
bases de datos transaccionales? Creo que sí, profe. No, Dieguito, no. ¿Por qué no? Porque Microsoft Access es un sistema que gestiona base de datos relacionales, relacional, por eso dice. O sea, ¿qué clase de base de datos va a gestionar Microsoft Access? Esta clase, la que estoy seleccionando ahorita acá. Esa clase es la que va a gestionar. Esa clase de base de datos, Microsoft Access va a gestionarlo. Las bases de datos relacionales. ¿Listo? Diego, entonces ahora sí, ya que expliqué eso, ¿me puedes decir cuántas clases de base de datos hay? 4. 4. Si yo te pregunto, una de ellas es las bases de datos multidimensionales. No. Dentro de las clases de base de datos, las bases de datos multidimensionales existen. Sí. Claro, sí. Pero nosotros, ¿qué bases de datos vamos a gestionar con el programa Microsoft Access? ¿Qué base de datos vamos a gestionar, Diego? Gestionar el Microsoft. No, 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 estamos hablando del programa Microsoft Access, porque vamos a usar un programa que se llama Microsoft Access más adelante. ¿Sí? Ese que estoy señalando, ese que vamos a usar. Sí. Pero ¿qué tipo de bases de datos vamos a gestionar? ¿Qué clases de base de datos? ¿Qué tipo de base de datos? No sé, profe. Ya, acá estoy indicando por eso, Diego. Con Microsoft Access vamos a gestionar bases de datos relacionales. Si a ti te dicen con Microsoft Access vas a gestionar bases de datos orientadas a objetos, ¿tú qué dirías? Que la base de datos orientadas a objetos y la base de datos relacionales, Microsoft Access es un sistema de base de datos relacional. Claro, ¿y lo va a poder gestionar las bases de datos orientadas a objetos? ¿Sí o no? Gestionar, no. No, porque Access no gestiona bases de datos orientadas a objetos. Solo Access gestiona base de datos relacionales. Solo ese tipo de bases de datos. ¿De acuerdo? Sí. Microsoft SQL Server, el que ya habían dicho. No. Y claro, esos son programas que gestionan base de datos. O sea, que tú me has dicho está bien, sí. Pero yo no te estoy preguntando eso. Hemos dicho ahora que esos programas que ustedes mencionaron, que son los ejemplos que me dieron, ¿no? Ustedes me dieron 4 ejemplos. Microsoft Access es un programa que gestiona bases de datos. Perfecto. Microsoft SQL también. Oracle Database o base también. Y DB2 de IBM también. Son programas que gestionan bases de datos. Ya, pero también ahora, luego de ello, les he explicado que hay varios tipos de base de datos, varias clases de base de datos. Ah, ¿Cuántas clases de base de datos hemos dicho que hay? 4. 4, perfecto. Y dime una de esas clases de base de datos. Base de datos transaccionales. Perfecto. Dentro de Ya, mi profe, una de esas clases ¿cómo es va a la base dudar de de datos mí? transaccionales. Perfecto, muy bien. Sí, yo quería saber si estabas atento. ¿Y otro tipo de base de datos, Harvey? Harvey, ya me dio André una clase de las bases de datos transaccionales. Otro de lo que has escuchado, otra clase de base de datos. La que escuché acá ahorita, o que No, y ya André me ha dicho que tenemos las bases de datos transaccionales, que es una clase de base de datos. O dime otra clase de base de la datos. base de datos de red, No, no, no. No, acabamos de explicarlo. entiendo.
A ver, yo te voy a tratar de hacer es recordar. A ver. Jerárquicas. Mm, sí, bueno, no es tanto, ese es el modo de organización, pero no es una clase de base de datos. Hemos dicho, por eso chicos, que existen 4 clases de base de datos, o también podemos decir tipos de base de datos. Las bases de datos transaccionales es un tipo. El otro tipo son las bases de datos multidimensionales, es el segundo tipo. El tercer tipo son las bases de datos orientadas a objetos. Y el último tipo son las bases de datos relacionales. ¿Sí? Entonces tenemos 4 tipos de bases de datos. ¿De acuerdo? Bien. Listo, eso es lo que estoy ahí haciendo énfasis. ¿Qué programa vamos a usar para gestionar las bases de datos nosotros? Diego, ¿qué programa vamos a usar? Sí, profe. ¿Qué programa vamos a usar para gestionar las bases de datos? Microsoft Access. Microsoft Access, perfecto. Ese es el programa que vamos a usar nosotros para gestionar base de datos. Por eso ahí lo estoy resaltando. Entonces, en la imagen que observamos a continuación tenemos un ejemplo de una base de datos que ha sido creado en el programa Microsoft Access precisamente, ¿no? Es un ejemplo donde ustedes verán que cómo está la información está organizada. La información está organizada por columnas, que son los que se denominan campos, y las filas, que son los que contienen cada una de las informaciones. Entonces, Jefferson, ¿tú me podrías decir en esa imagen cuál es la primera fila de información? ¿Qué dice la primera fila de información en esa imagen? En esa imagen que estamos viendo en la pantalla, que estás mirando en la pantalla. Dice, nada más veo que dice Alfred Claro, ALFK. Chiste. Claro, sí. Entonces, este vendría a ser una forma de identificar a esa persona, ¿no? Es como un código. Claro. Luego, ¿qué viene a continuación de eso? Alfred Futterkist, ¿no? La compañía donde trabaja. Contact name, ¿no? Nombre de contacto, María Anders, es un contacto. Título de contacto, sales representative, o sea, qué cargo tiene, representante de ventas. En español, sales representative significa representante de ventas. Entonces, toda esta fila de información muestra información de una cierta persona, de una persona X. Entonces, y así cada una de las filas muestran información de diferentes personas. Y puede haber muchas personas. Hace un rato cuando consulté sobre ello, por ejemplo, yo pedí ejemplos de base de datos, Diego me dijo, la RENIEC, la base de datos de la RENIEC. ¿Sabemos qué es la RENIEC? ¿Tú, Jefferson, sabes qué es la RENIEC? Sí. ¿A qué se dedica la RENIEC? Básicamente, RENIEC, básicamente por documentos de identidad, o sea, como el DNI. Exacto. Ellos se dedican a organizar, a administrar toda la información de todas las personas que viven en el país. Es por eso que la RENIEC nos facilita nuestros documentos de identidad. ¿Por qué? Porque ellos en la RENIEC,
toda esa información de cada uno de nosotros está contenida en su base de datos de la RENIEC. Entonces ellos, así como estás viendo en esta imagen de ejemplo, ellos tienen miles, millones, no miles, millones de información de diferentes personas, sean mayores de edad o menores de edad, porque ahora los menores de edad como ustedes también usan DNI, ¿verdad? Entonces, toda Claro. esa información. Entonces, las bases de datos son todo un conjunto de información referidas a un tema en particular. Eso es lo que hemos dicho hoy, es lo que hemos planteado en la clase de hoy, ¿no? Ujú. Bien. Te has incorporado ahorita tarde, Jefferson, ¿no? Sí, estaba almorzando. Pero ya Ah, tengo sus archivos, ya vi la tarea y lo puedo mandar tranquilamente. ya Tengo está, ahí para poder leerlo. perfecto, muy bien. Eso es lo bueno que ustedes siempre deben revisar. Por eso les decía yo, nosotros vamos a ir viendo las bases de datos relacionales en Access. Access, Microsoft Access es el programa que vamos a usar para gestionar bases de datos relacionales. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de las clases, pero estas clases, las primeras clases son clases introductorias porque tenemos que identificar diversos conceptos antes de proceder a usar Access. No podemos de frente ir a aprender a usar Access si no sabemos qué es un gestor de base de datos, cuántas clases de base de datos hay. Si no sabemos qué tipo de base de datos gestiona Access, tampoco lo vamos a poder realizar. O sea, la idea es aprender un poquito de teoría antes de usar el programa Microsoft Access. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Para la clase de hoy yo les he dado este documento. Ustedes tienen ya en su documento, en el aula virtual, donde explica todo lo que precisamente he explicado, ¿no? Donde les muestra todo lo que he explicado. Ustedes lo pueden revisar y luego de revisar eso pueden desarrollar la actividad que les estoy planteando. Ahí estoy planteando como 4 o 5 preguntas, creo, ¿verdad? Jefferson, has visto, ¿verdad? Ahí para que Sí, profe, desarrollen. ya lo vi. Las desarrollan y me la envían, chicos, por favor. Por hoy día nos quedamos aquí. Mañana vamos a continuar con la clase, porque también tenemos mañana clases, creo, a las 12:30, creo, ¿verdad? 12 en punto, de Ah, de 12. mediodía. Ay, 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 disculpe, me estoy equivocando con primaria, sí, a las 12. Entonces, el día de mañana continuamos hablando de lo que son las bases de datos y clases, tipos y todo ello, lo que debemos aprender, ¿ya? Por hoy día, entonces, nos quedaríamos ahí, chicos. El día de mañana Ya, Profe, una continuaríamos. pregunta, Sí, dime, Jefferson, profesor. dime. Este,